Muy buenas noches, bienvenidas a esta nuevo, digámosle, permíteme llamarle unidad, que son estas siguientes 4 clases, donde hacemos un recorrido a través de las energías planetarias, a través de los planetas. Entonces, esta es la primera de esas 3 clases y aquí hay unos fundamentos y unos conceptos básicos súper claves, ¿de acuerdo? Entonces, te invito a que si vas a ver esta clase grabadita o a quienes me están acompañando en vivo, muy seguramente esto van a tener lo que repasar. Una invitación es tranquilas. Esta clase en especial va a tener muchísima información. Es una clase de contexto, como un poco saturada, densa, deliberadamente está así diseñada. Y vamos a ir como desmenuzando el tema. Por eso vamos a tener una siguiente clase de planetas personales, una siguiente clase de planetas sociales y transpersonales, para poderlos ver como con más énfasis desde el fundamento que es lo que hoy se comparte. ¿De acuerdo? Entonces, tranquilitas, si es importante que respiremos profundamente antes de iniciar, hoy más que nada, dada el contenido y bueno, podernos hacer presente con un corazón abierto a este recorrido, a poder entrar en contacto con esta energía a través de estas entidades planetarias. ¿Mm? Muy bien, entonces, en este primer segmento, entonces, bueno, el contenido, vamos a hacer un recorrido a través de introducción, origen, qué se entienden por planetas desde el lenguaje astrológico, su simbología, clasificación de planetas, un pequeño intro en lo que tiene que ver con esta agrupación que ya mencioné, personales, sociales, transpersonales. Un tema, y aquí es donde es el tema como un poquito denso, que se le llama un término que se llama dignidades planetarias. Entonces, hay 4 conceptos en dignidades planetarias: domicilio, exilio, exaltación y caída. Y algo adicional que también vale la pena pues que lo incluyamos, las casas de gozo y tristeza planetaria. Nuevamente, esto lo iremos desmenuzando, solamente que aquí se da el intro. Y bueno, un intro como un vistazo súper general a lo que corresponde a la regencia planetaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tiene bastante contenido. Posiblemente no alcancemos a tener opción de ver sus cartas aún. Habrá, por supuesto, una clase, una sesión especial de práctica para poder como integrar todo esto que vamos a ver en estas tres clases. Muy bien, entonces vamos a comenzar en este primer segmento de video, con introducción y origen. Entonces estás viendo en pantalla y en tu material, pues estamos hablando ante todo de 10 entidades planetarias. No consideramos la Tierra. ¿De acuerdo? O sea, la Tierra no está considerada dentro del lenguaje astrológico, no tiene ninguna simbología porque es desde ese lugar que vemos toda la cúpula, el mandala. Ese es como el punto de observación. Aunque no sea un planeta, recordemos que la Luna pues se considera como planeta, e incluso el Sol y la Luna en términos astrológicos se le llaman luminarias. ¿De acuerdo? Entonces, es un lenguaje que se utiliza. Y bueno, aquí lo estás viendo y estás viendo, digamos, cuáles serían entonces estos 10 planetas. Estamos hablando que existe el Sol, por supuesto es el gran planeta, Mercurio, que está muy cerca al Sol, Venus, que está muy cerca a la Luna, perdón, a la Tierra y también pues a la Luna. Luego está Marte, el planeta rojo, Júpiter, este gordinfloncito aquí, panzoncito es Júpiter. Luego le sigue Saturno en distancia. Luego está Urano, Neptuno y Plutón. Chiquitito por allá, casi en la periferia. Entonces, esto es simplemente una introducción. No necesitamos digo, para eso tenemos la simbología astrológica para poder decir cuál es el Sol, cuál es Mercurio, etcétera. Sino aquí es como un vistazo de cómo son físicamente, realmente, y más que todo la ubicación con referencia a los unos a los otros, porque pues evidentemente ellos hacen una rotación y eso es lo que se ve en tránsitos, donde hay algunos planetas que son más lentos, otros que son más rápidos, dependiendo cuánto se tardan en dar toda la vuelta a la eclíptica. Y esto es lo que hace, digamos, el impacto que tiene desde la parte astrológica el tema de tránsitos, cosa que se vería en un siguiente nivel.
Muy bien, entonces los planetas, su origen, pues, digamos, tiene un vínculo a nivel religioso, a nivel místico, porque pues es esa magnificencia, ese hombre observando el cielo y lográndose percatar que habían una serie de cositas ahí en el cielo que periódicamente se volvían a ver, que periódicamente se volvían a ver y que algunos eran, digamos, visibles. Los que son visibles son los primeros 7 planetas, o sea, son visibles hasta Saturno. Nosotros podemos ver desde la Tierra en algunos momentos, en algunas alineaciones, poder ver directamente sin telescopio hasta Saturno. Ya con telescopio fue posible, digamos, visualizar a Urano-Neptuno. Y el caso de Plutón es un caso especial porque los astrónomos lograron identificar la existencia, pero a nivel de cálculo matemático, y luego sí identificaron que existía un planeta. Para algunas astrologías lo consideran, no lo consideran planeta, lo consideran como un planeta enano, etcétera. Para nosotros es un planeta, de acuerdo con todo lo que representa como su energía. Entonces, los antiguos, entonces, digamos, el nombre de planeta es porque tiene que ver con vagabundo o errante, ¿de acuerdo? O sea, viene desde esa palabra griega, porque precisamente transitan, caminan, entonces se dieron cuenta que caminaban, eran errantes y bueno, vagabundos. En fin, una manera pues como coloquial. Ahora, a nivel mitológico, pues hay un vínculo, ¿de acuerdo? Con deidades, hay arquetipos, es la conexión que tuvo el ser humano con esto y empezó como a identificar esas influencias o a poder conectarse como con lo que representan a nivel de deidad, o sea, a nivel de Dios, de un Dios. Y recordemos que Grecia tuvo una gran influencia a nivel de astrología. Y entonces, por ejemplo, vio allá en ese cielo a un planeta rojo, y entonces Marte, y entonces lo vinculó con Ares, que es el dios de la guerra, y entonces le atribuyó a ese planeta toda esa fuerza guerrera vinculado con el dios en el que creía. Entonces, eso es desde la cosmogonía griega. Y uno, si pudiéramos hablar con un maya, que también fueron excelentes astrónomos, es posible que a Marte le hayan dado otra denominación. Entonces, como nosotros estamos trabajando con una astrología occidental con altísima influencia griega, pues lo vinculamos con, en el caso del ejemplo de Marte, pues con la guerra. Entonces, aquí lo que quiero dar a entender es como ese vínculo a nivel religioso, a nivel sagrado, a nivel arquetipal, a nivel místico, con el cual el hombre a través de la astronomía y astrología se vinculó con los planetas. En la época antigua, astrólogo y astrónomo era el mismo. O sea, los astrónomos eran los que hacían los cálculos y demás, y también eran astrólogos. Ya después, digamos, en la posterior a la Edad Media, es que se logró como dividir. La diferencia es que la astronomía estudia la ubicación, digamos, de constelaciones, el tema más que todo a nivel como de cálculos, de rotaciones, de presencias, etcétera. Ahora, la astrología lo hace vivencial, lo hace esa relación con el ser humano, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, desde ese lugar, como es adentro, en ti, ser humano, es afuera, y eso es lo que se logra ver en la carta natal. Como es en la tierra, como es abajo, o sea, todo lo que nos pasa podría tener incluso como un espejo, un reflector en el cielo, y esa es la ley de correspondencia. Entonces, de eso, ese terreno que acabé de mencionar es como el terreno de la astrología. Muy bien, entonces, bueno, aquí abajo ves pues como una serie de datos que básicamente es la edad en que, o la época en la que se, se identificaron los últimos 3 planetas que son también llamados transpersonales. Entonces, digamos, esto es como una super mini introducción, ¿de acuerdo? En el tema pues como del origen.